todas y a todos. Mi nombre es Ana Victoria Rojas. Yo trabajo con la Oficina Global de Género de la UICN, la Unión Internacional para con la Conservación de la Naturaleza. Y para mí es un placer ser la moderadora de esta sesión de webinar de hoy, la cual nos da la posibilidad de discutir temas de herramientas de mitigación, pero más importante, tal vez desde nuestro punto de vista, cómo se pueden visibilizar de mejor manera las consideraciones de género en estas iniciativas. Quiero darles la bienvenida, pero también un gran agradecimiento a ustedes y a los tres panelistas que tenemos hoy con nosotros. Cada una una experta impresionante en su campo, y para nosotros es un honor que hayan accedido a ser parte de esta conversación. De igual forma, quiero agradecer a la Agencia de Cooperación Estadounidense, USAID, por el apoyo financiero que dan a nuestra iniciativa. Antes de arrancar con el webinar, con la sesión de hoy, quisiera comentar con ustedes algunas de las reglas de procedimiento que vamos a tener durante esta sesión. La primera es que, como ustedes han notado, todos los participantes están en silencio. Su micrófono ha sido inhabilitado. La razón es para evitar que tengamos ruidos extraños, interferencia, y así más bien facilitar la audición una vez que los participantes, los presentadores están conversando. También, si se han fijado en la parte derecha de su pantalla, pueden ver una serie de recuadros. En ellos también hay una opción para enviar mensajes. Por favor, no se olviden de esta opción. A través de los mensajes es como ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios de las presentaciones que estamos haciendo hoy. Y nosotros, particularmente mi compañera María Preble, que está organizando todos los datos técnicos de esta sesión, va a estar recogiendo esas preguntas a través del webinar para poder luego, en la sesión de preguntas al final, poder pasárselas a los presentadores. También, en caso de que tengan algún problema técnico durante su participación, por favor, envíen su comentario o pregunta a través de la función de mensajes para que María pueda ayudarlos. Igualmente, durante las presentaciones puede ser que vean que les están llegando mensajes en esta función. Y eso es porque a través de las presentaciones también queremos compartir los documentos que pueden ser de su interés o que están siendo referenciados en las presentaciones. También en este momento, si pueden ver, hay un documento adjunto que explica un poco más en detalle lo que es la iniciativa GECO. Finalmente, y esta es una pregunta que nos hacen siempre, esta sesión de webinar está siendo grabada y la vamos a estar subiendo a nuestra página web junto con las versiones en PDF de las presentaciones que ustedes van a ver hoy. Entonces, si ustedes desean luego escuchar o acceder tanto las presentaciones como la grabación, pueden hacerlo y van a estar recibiendo un correo de nuestra parte avisándoles cuando la grabación ya esté lista. Y para nosotros, como Iniciativa de Igualdad de Género para las Oportunidades de Cambio Climático, GECO, ha sido muy importante poder tener estas sesiones en América Latina. GECO tiene como objetivo avanzar proyectos de igualdad y empoderamiento de las mujeres a través y para asegurar que ellas se beneficien también de las iniciativas de desarrollo y cambio climático. Y GECO Energía tiene particularmente atención en este sector, que es uno de los sectores que ha sido, pues, en los cuales les ha sido un poco más difícil de poder hacer mella en cuanto a equidad de género. Y ahí también estamos haciendo puentes
para que las discusiones no se queden solo a nivel del sector energético, sino que también sean transferidas a las discusiones en el sector de mitigación, porque no necesariamente las discusiones que se dan de equidad de género en el sector energético se traducen en discusiones similares en mitigación. Entonces, para nosotros es hoy muy importante estar aquí y intentar dar una forma introductoria de abordar los temas, tanto de entender cuáles son diferentes opciones e iniciativas de mitigación, como pueden ser las acciones de mitigación apropiada nacionalmente, como entender cuál es el concepto que rige o las características que tienen las estrategias de desarrollo bajas en emisiones y cómo estas pueden ayudarnos a nivel de reducción de emisiones, pero también a nivel de maximizar el desarrollo social. Igualmente, tener una ligera discusión acerca de cuáles pueden ser algunas de las razones por las cuales el tema de equidad de género le ha costado un poco ser visibilizado en estas iniciativas y cómo podemos ir avanzando para cambiar este panorama. Y ahí es muy importante, tal vez nuestra última presentación, porque es un ejemplo a nivel de país de cómo se pueden diseñar iniciativas para impulsar una agenda de equidad dentro de las prioridades nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático. ¿Y por qué nos queremos dedicar hoy un poco a reflexionar sobre estas preguntas que ustedes ven ahora en sus pantallas? Y es porque no es posible tener un desarrollo sostenible si un 50% de la sociedad no tiene acceso a beneficios u opciones. Y cuando estamos hablando del tema de cambio climático y la mitigación, vemos que se están haciendo avances importantes en este tema. De los países que han presentado NDCs, que son contribuciones nacionales determinadas y de las cuales tanto Oscar como Aida, todos de nuestros panelistas van a estar hablando un poco más en detalle, vemos que un 40% de ellas han identificado de alguna u otra forma la necesidad de visibilizar el rol diferenciado y también el potencial diferenciado que mujeres y hombres traen a las discusiones y a las soluciones del cambio climático. Y también vemos que a nivel de las discusiones internacionales y de los mandatos que se le están dando a la Secretaría de la Convención Marco de Cambio Climático, son tendientes a fortalecer la agenda de género con mandatos muy claros, primero en la COP en Perú, en la COP20, y luego ahora en la COP22 en Marrakech, dando mandatos y solicitando que se desarrolle un plan de acción de género a nivel de la Secretaría para que también se pueda apoyar a los gobiernos nacionales en el diseño de políticas nacionales, en el reporte de las actividades que no solo mitigan o ayudan a la adaptación y a la resiliencia climática, sino que también pueden tener apoyos en la agenda de equidad de género. La agenda de hoy inicia con esta introducción y bienvenida a ustedes, y luego vamos a escuchar de Oscar Coto acerca de lo que son las NAMAs y cómo estas pueden recontextualizarse dentro de las contribuciones nacionalmente determinadas. Luego pasaremos a escuchar a Aida Figari, quien nos hablará de las LEDs o las estrategias de desarrollo bajo en emisiones en el contexto latinoamericano. Y luego estaremos escuchando a Patricia Carrillo con el proceso de elaboración del Plan de Acción en Género y Cambio Climático del Perú. Finalmente pasaremos a una sección de preguntas y respuestas, por lo cual les recuerdo que estén enviando sus comentarios y preguntas utilizando la función de mensajes. Si desean tener más información acerca de lo que es GECO Energía, el trabajo que estamos haciendo y el impulso que le queremos dar a nuestra red de género, energía y mitigación a nivel
latinoamericano, por favor no duden en contactarse, ya sea con Jackie Siles, mi compañera, o conmigo misma. Y si por favor también visiten nuestra página web y plataforma de recursos, que es genderandenvironment.org/energy. Hay documentos en español también, entonces por favor, que el hecho de que la liga esté en inglés no les quite el impulso de visitarnos. Con eso quisiera pasar entonces a presentar a Oscar Cotto, quien es nuestro primer panelista. Oscar posee más de 30 años de experiencia laboral en el sector energético, con énfasis especialmente en la implementación de proyectos y programas de energía renovable y eficiencia energética. Él ha trabajado por muchos años en áreas relacionadas con la mitigación al cambio climático, particularmente el desarrollo de metodologías y proyectos de compensación de carbono. Oscar también tiene experiencia en el desarrollo conceptual y de diseño de MRVs, de NAMAs, en diferentes sectores, incluyendo energía, manejo de residuos y agricultura. Él es miembro de EMA-SA, que es una firma consultora y un think tank costarricense, y ha dado apoyo a OLADE, así como a otras agencias internacionales en diferentes aspectos de la implementación de agenda de desarrollo de capacidades e implementación relacionadas a la energía y el cambio climático en la región latinoamericana y el Caribe. Oscar posee un máster y un doctorado en sistemas de energía energéticos de la Universidad de Costa Rica y de las universidades del Reino Unido, y ha realizado trabajos postdoctorales en las interacciones económicas de la energía en MIT y en la Universidad de Harvard. Y como dato personal, yo sé que Oscar ha andado en el tema de mitigación por lo menos por 18 años, porque ayer me di cuenta que eso es lo que tenemos de conocernos. Y siempre he estado pues muy involucrado y muy anuente a compartir todo lo que sabe, y para mí es un honor saber que él está aquí con nosotros. Oscar, por favor, puedes iniciar con tu presentación. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto poder compartir y conversar un rato la mañana de hoy sobre el tema de contextualizar las NAMAs dentro de la implementación de las denominadas contribuciones climáticas previstas a nivel nacional. Vamos a estar conversando de los siguientes temas. Rápidamente sobre un contexto de las NAMAs y su situación actual, que son las contribuciones climáticas nacionales, NDCs, algunos elementos del diseño de NAMAs como programas de implementación de mitigaciones climáticas y algunas conclusiones. Las NAMAs son instrumentos de mitigación climáticas, acciones que se derivan de los procesos de negociación que surgen de las conferencias anuales de la Convención Marco de Cambio Climático, y como la mayoría de estos instrumentos tienen un desarrollo en el tiempo que no es necesariamente el más rápido, pero que podemos ver a lo largo de los trazados. En el caso de las NAMAs, que son acciones de mitigación climática apropiadas a contextos nacionales, es decir, respetando características y capacidades locales, alineadas con prioridades nacionales hacia el desarrollo sostenible, que sigue siendo una prerrogativa de injerencia nacional, pero para lograr contribuciones de reducciones en un contexto de compromisos nacionales. Las NAMAs se basan en aplicación de instrumentos que pueden venir de arriba abajo de las políticas o de abajo hacia arriba naciendo de los proyectos o programas sectoriales. Están apoyadas en financiamiento, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades. Las NAMAs pueden solicitar financiamientos para su preparación, su implementación o simplemente un reconocimiento internacional. Actualmente hay alrededor de 203 NAMAs en 64
países del mundo. Vean qué interesante que la gran cantidad de ellas, 184, están en desarrollo, siendo un instrumento climático que surge desde el año 2007 y solo 19 se encuentran en implementación actual. También se reconoce que en el último año ha habido un 23% de aumento en el número de NAMAs. Quiere decir que es un instrumento climático en el cual la mayoría de los países están viendo opciones importantes de acción y también del logro potencial de financiamientos para lograr las transformaciones previstas. Y hay diversos tipos de sectores representados en donde el suministro de energía y principalmente el tema de energías renovables sigue siendo muy importante, pero que en los últimos meses vemos surgen una buena cantidad de esquemas de NAMAs en temas relacionados con el manejo de desechos y residuos y también posiblemente, aunque no está mencionado en la presentación, en el tema del transporte o movilidad urbana. Algunas de las NAMAs que están en implementación en América Latina y el Caribe se centran en algunos países que han tomado liderazgos importantes, como es Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú. Y hay otros que están empezando a acercarse a etapas de fondeo y de implementación. Y esas NAMAs en la región latinoamericana van en áreas que van de la energía, la movilidad, la agricultura, los edificios y el transporte, lo que nos permitiría pensar de que en el corto plazo podemos tener una gama importante de lecciones aprendidas que podemos compartir en la región latinoamericana. Las contribuciones climáticas previstas y determinadas a nivel nacional, NDCs, y como todo en las convenciones de cambio climático, debemos irnos acostumbrando a todas estas terminologías que continuamente nos construimos para mantener una acción y la transformación de las negociaciones internacionales. Surge y se llevan al Acuerdo Climático de París en la COP21 de la Convención en el 2015, en la cual los países publicaron sus contribuciones previstas para ser hechas antes de alcanzar el acuerdo climático en el cual estamos embarcados en el mundo hacia el año 2020. Son muy importantes para determinar si el mundo va a lograr alcanzar el objetivo de estabilización que en estos momentos menciona una estabilización del calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, pero que también es aspiracional al Acuerdo de París indicar que se buscan integrar esfuerzos para limitar el crecimiento a no más de 1.5 grados centígrados y lograr emisiones netas cero en la segunda parte del siglo XXI. 163 países, 163 contribuciones previstas han sido presentadas representando a 190 países que han sido entregadas a la Convención Marco de las Naciones Unidas y 142 países han ratificado el Acuerdo de París y por ende sus contribuciones previstas se vuelven sus contribuciones ya más formales ante el Acuerdo de París. Existen relaciones entre las contribuciones previstas nacionales y las NAMAs. Podemos ver que dentro del contexto del ciclo de las contribuciones previstas y nacionales, existen etapas desde el establecimiento de objetivos y planificación de la NDC, que hemos visto la mayoría de los países ya han cumplido procesos extensos de consultas nacionales, de formulación de líneas base, de establecimiento de algunas metas,
la planificación de la implementación y la movilización de los recursos, que es donde las NAMAS, así como otros tipos de programas, pueden ser vehículos para la movilización y la implementación, y las NAMAS, al ser un instrumento climático que ya tenía una cierta regulación, que ya tiene una serie de elementos más definidos desde la convención, pues son un vehículo muy interesante para poder implementar transformaciones sectoriales. Y nos llevan hacia lo que es la implementación y monitoreo de progreso de las contribuciones nacionales, que tiene que ver con todo el tema emergente de la transparencia con la cual vamos a indicar y presentar al consorcio de los países en el mundo de cómo estamos logrando nuestros objetivos planteados, previstos, las revisiones de la implementación y la planificación de nuevas contribuciones nacionales, porque las mismas tienen ciclos de vida de 5 años que deben ser y pueden ser revisadas siempre hacia el mejoramiento de las contribuciones y no hacia atrás para decir, como no podemos hacer algo, entonces vamos a dejar de hacer. Tiene todo el sentido del mundo una integración entre las NAMAS y las NDCs, porque estamos pasando de acciones puntuales, como pudo ser, por ejemplo, el protocolo de Kioto y los mercados de carbono que se desarrollaron en la primera década del siglo XXI, hacia esfuerzos país y compromisos más globales, que plantean retos importantes, y es el tema del cambio transformacional permanente, radical, y que tienda a ser más abrupto para poder responder ante la velocidad percibida de acción que tenemos frente a las dinámicas de cambio global. Las NAMAS y su diseño buscan pasar de situaciones de status quo, de sendas de alto carbono, hacia futuros que estén basados en un desarrollo más bajo en carbono. A través de implementar una NAMA, nosotros pasamos de la zona izquierda de la pantalla, de una integración al entorno nacional y de la identificación de barreras, hacia la construcción de ambientes habilitantes para el impacto transformacional y la superación de una serie de riesgos que están metidos dentro de esta transformación. Entonces, el cambio transformacional y el grado de integración a los entornos nacionales son claves para el diseño, y tenemos que amarrarnos muy bien en el entendimiento de las barreras y los riesgos a partir de la identificación de los programas y de cómo van a ser removidos y gestionados. La GIS ha planteado una serie de 10 componentes y cosas muy importantes como factores de éxito en la construcción de las NAMAS. Los asuntos claves que ustedes van a ver ahí, yo quiero resumirlos en 4 temas. El tema del tipo de arreglo institucional y participación, el tema de cómo se pueden entregar adecuadamente los mecanismos financieros para la diseminación de las transformaciones, y no estoy hablando solamente de las tecnologías, la contribución al desarrollo sostenible y el plan de monitoreo, reporte y verificación que está evolucionando poco a poco hacia un concepto más amplio de lo que es, como planteo yo, transparencia en la implementación y en cómo permito que se conozca la implementación de este tipo de programas. La integración de las NAMAS a los entornos nacionales, pareciera que tenemos muchas lecciones en este sentido. Se basan en buena integración a instituciones y estructuras existentes. Es muy difícil crear programas transformacionales de este tipo si no tenemos una base de instituciones y estructuras. Y por otro lado, es muy importante el tema de los liderazgos implementadores y la coordinación a estructuras preexistentes e iteración de diseño que facilitan la implementación. La creación de ambientes habilitantes me parece a mí que es un eje o el eje central de las acciones de una NAMA. Y las dimensiones de esos ambientes están referidas a las políticas, a lo económico, el fortalecimiento de las capacidades y los aspectos sociales,
lo cultural, la concientización pública y la transformación de comportamientos. Muchas veces, en muchos conceptos de NAMAS, todo se centra alrededor de las políticas y lo económico. Cada vez aprendemos más de que es en ese tema, por ejemplo, en el campo de la energía, la transformación de los comportamientos, tomando en cuenta los aspectos sociales y lo cultural, son elementos sumamente importantes. Los riesgos aparecen debido a la mayor o menor influencia de distintos tipos de factores y qué tan predecibles son. Y pueden ser de tipo genérico, políticos y económicos, o muy específicos de las NAMAS, de las políticas, de las tecnologías, de las capacidades y de la sociedad en general. Otra vez en la experiencia centroamericana que estamos llevando en algunas NAMAS en el área energética, el tema de las percepciones, por ejemplo, y el manejo de temas de género en la adecuación de tecnologías y en el fortalecimiento de las capacidades están mostrándose como temas altamente críticos para poder tener NAMAS exitosas. El tema de género en NAMAS me parece a mí que sigue estando bastante invisibilizado, con algunas excepciones, posiblemente aquellas NAMAS que surgen de ambientes abajo hacia arriba. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la participación de grupos y ONGs en el tema de estufas eficientes. Y hay un desarrollo en evolución que está permitiendo poder mejorar y valorar el diseño de acciones de mitigación como las NAMAS. En la tabla que ustedes ven al lado derecho, ustedes pueden ver cómo algunas de las herramientas que se están citando en la diapositiva empiezan a dar una idea de los temas que se están empezando a considerar en el manejo de las contribuciones al desarrollo sostenible de las NAMAS. Ustedes nos dirán a lo largo de sus comentarios cómo ven ustedes reflejado el tema del género dentro de este tipo de metodologías. Hay vacíos financieros enormes entre formulación e implementación de NAMAS. El apoyo multilateral y del Fondo Climático Verde está concentrado en resolver cuellos de botella de preparación. Es necesario mejorar la efectividad y alineamiento con las contribuciones climáticas y con los esfuerzos al desarrollo sostenible. Esa conversación todavía no tiene vinculaciones en muchos países donde yo observo NAMAS que esté fuerte. Y el concepto de NAMA continúa manteniendo sus méritos en la nueva era de las contribuciones nacionales previstas, pero creo que necesitamos lograr efectividad de implementación para mostrar que las NAMAS como instrumentos derivados de las negociaciones climáticas son un camino realmente viable para lograr acelerar la implementación de las contribuciones nacionales previstas. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Ha sido pues un placer escucharte y ver cómo ha ido evolucionando el concepto de las NAMAS y cómo también puede contribuir a las NDCs y el llamado a reflexionar un poco dentro, sobre todo de las últimas filminas, de cómo se puede pensar un poco más en el tema de género y insertarlo dentro de la posibilidad de la evaluación de impactos y de las iniciativas, pues queda pendiente. Y aprovecho eso para recordarles que por favor nos estén enviando sus preguntas y comentarios utilizando la función de mensajes que tienen en la parte derecha de las pantallas de sus computadoras. También aprovecho antes de presentarles a Ida Figari para comentarles que en la sección de mensajes tienen que tener un vínculo a un estudio que hizo la UICN en preparación acerca de las CNDCs, LEDs y NAMAS y cómo se trata el tema de género en ellas, o más bien cómo ha ido evolucionando, porque fue una de las lecciones que aprendimos. Y se ve un crecimiento entre lo que fue el MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio, las NAMAS y las LEDs, y ahora con las NDCs que tienen
un mensaje más fuerte. Aida Figari, que es nuestra próxima presentadora, es bióloga graduada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con un diplomado en gestión de la calidad y auditoría ambiental. Ella ha trabajado en temas de calidad del aire en el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencia de Ambiente de la Organización Panamericana de la Salud, la CEPIS-OPS, y con el Programa Regional de Aire Limpio, PRAL, financiado por COSUDE y ejecutado por SwissContact. En años recientes, Aida se ha orientado a temas de mitigación de cambio climático. Actualmente ella trabaja en el área de creación y desarrollo de Libélula, coordinando actividades de la plataforma regional Let's LAC de la Alianza Global de Estrategias de Desarrollo Bajo en Carbono, Let's GP. Aida, es para nosotros un gran placer tenerte con nosotros y te invito a que inicies con tu presentación. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Yo quiero comenzar esta presentación, ¿no? Me han pedido que explique qué son las estrategias de desarrollo resiliente y bajo en emisiones, pero quiero hacer como una primera reflexión, que además, antes de eso, decir que muchos de los puntos que yo tenía previsto tocar en esta presentación ya han sido mencionados por Oscar, ¿no? Y parte mucho de esta primera reflexión que yo quería decir, que es que conforme este tema de cambio climático ha ido cobrando importancia en los últimos años, han empezado a surgir muchos términos que muchas veces, sobre todo para las personas que no están involucradas directamente en el tema, son confusos, ¿no? Y nos hablan de, empezamos con los mecanismos de desarrollo limpio hace muchos años, después empiezan a surgir temas de las estrategias de desarrollo bajo en carbono, surgen en el camino los objetivos de desarrollo sostenible, nos hablan de la economía climática, empiezan a surgir muchos términos, ¿no? Y en el marco de la convención surgen los NAMAs y las NDCs y las INDCs y después grandes LEDs. Entonces estamos como sumidos en una nube de términos que puede muchas veces causar confusión. Y yo pienso que un poco el mensaje que quiero dejar es que no nos dejemos abrumar por toda esta cantidad de términos, y no es que tenemos que tener todas estas estrategias y planes y herramientas todas explícitamente dichas así como se están queriendo llamar, sino yo creo que tenemos que dar un paso atrás y mirar y reflexionar que lo que están buscando todos estos esfuerzos es que se reconozca la necesidad de tener este nuevo patrón de desarrollo donde incorporemos variables sociales y ambientales, además de las económicas, en el proceso, ¿no? Y para eso, esto rápidamente, porque yo sé que es un tema que todos manejamos, entender que esta relevancia que va tomando el tema de cambio climático ha generado un montón de evidencia de hacia dónde estamos yendo, ¿no? El último informe del panel intergubernamental de cambio climático nos mostró los diferentes sendas, o los diferentes escenarios por donde podríamos transcurrir, ¿no? Partiendo desde qué pasa si no hacemos nada y seguimos en este mismo patrón de desarrollo con las emisiones de gases de efecto invernadero continuando como están, podemos llegar a generar un incremento de la temperatura del planeta en promedio mayor a 4 grados centígrados, y eso, todas las implicancias que tiene para nosotros como humanidad, por decirlo de alguna manera. Y después toda una serie de alternativas de hacer acciones de mitigación que nos lleven a reducir esta concentración de gases y procurar que este incremento de temperatura no sea tan alto, y qué implicaría, qué esfuerzos tiene que hacer cada uno, hasta llegar a un escenario muy agresivo de mitigación, donde tratemos de reducir al máximo, donde busquemos no exceder esos 2 grados centígrados, pero que implica que todos tenemos que hacer un esfuerzo y todos tenemos que aportar en este camino y transformar nuestro nivel, ¿no? Entonces, por un lado, hay toda esta necesidad, se reconoce esta necesidad de hacer acciones de mitigación.
Pero por otro lado también tener en cuenta que aún llegando a este escenario ambicioso de que todos logramos mitigar al máximo todo lo que está posible dentro de nuestras manos, y aún en el caso hipotético de que no emitiéramos ni un gramo más de gases de efecto invernadero a partir de hoy, el efecto del cambio climático se va a dar de todas maneras, ya por la concentración que tenemos, ¿no? Y esto va a implicar que van a haber cambios a los cuales nos vamos a tener que adecuar, ¿no? Entonces hay toda una noción de la adaptación en la cual nos tenemos que enfocar sí o sí. Entonces hay estas dos ramas de tanto de mitigación de las emisiones como de adaptación a los impactos que se van a generar, que sea cual sea el escenario tenemos que tener en cuenta. ¿No? Y el último tema clave que quería dar un poco contextualizando la situación de las estrategias de desarrollo bajo emisiones es la relevancia que tiene el Acuerdo de París, ¿no? Y ya Oscar también lo mencionó en su presentación, pero el Acuerdo de París es clave porque es un momento en el que la mayoría de los países del planeta se ponen de acuerdo en el tema, ya casi todos asumen un compromiso, y la importancia de este compromiso es que es un compromiso que no es impuesto verticalmente, sino es un compromiso horizontal, por decirlo de alguna manera, donde cada país pone, identifica cuál es el potencial bajo su propia realidad y condiciones y situación, identifica cuánto es con lo que puede contribuir, eso por un lado, y por otro lado generan mecanismos de ir revisando periódicamente para ir aumentando la ambición de estos compromisos, buscando llegar a ese escenario ambicioso y óptimo, y que busquemos no solamente no sobrepasar los 2 grados centígrados, sino tratar de alcanzar este 1.5 para reducir al máximo los riesgos, ¿no? Y finalmente se reconoce, y es importante, el sentido de urgencia, ¿no? La acción que tenemos que tomar es una acción que tenemos que tomar ahora. Entonces eso es un poco la situación actual. Ahora, ¿quién no ha escuchado ya esta serie de argumentos cuando estamos hablando de que los países en desarrollo se deben exonerar de hacer acciones de mitigación porque no nos corresponde? Hay otros países que emiten más y por lo tanto las acciones que nosotros tengamos no tengo yo por qué hacer el esfuerzo de mitigar cuando no contribuyo o no he contribuido en el tiempo igual que el resto, ¿no? O que estas acciones son demasiado caras y yo tengo otras prioridades en las cuales enfocarme. O yo necesito desarrollarme económicamente y si me enfoco en mitigación no lo voy a lograr, ¿no? Me tengo que enfocar en crecer. Tengo prioridades de reducción de pobreza que tengo que atender, ¿no?, antes de estar pensando en temas de mitigación o adaptación, ¿no? Hay otros problemas más urgentes en el país que tengo que resolver, ¿no? Tengo que resolver generar empleos para que crezca mi PBI, etc. Son los argumentos que uno ya normalmente escucha cuando uno comienza a hablar de estos temas de buscar este desarrollo bajo en emisiones. Y que, sin embargo, hay que reconocerlos como válidos, ¿no? Efectivamente, los países queremos reducir la pobreza, los países queremos generar empleo. Entonces, no es que estemos descartando estos argumentos, son argumentos válidos, pero no pueden ser la excusa para no atender estos retos de los que tenemos que enfrentar, ¿no? Sino más bien, un poco lo que proponen las estrategias es cómo yo atiendo mis necesidades de desarrollo, cómo atiendo mis necesidades de adaptarme a los cambios que de todas maneras van a venir como consecuencia del cambio climático, y cómo atiendo además este tema de mitigación, ¿no? El reto en el desarrollo de las estrategias es cómo logro estos tres elementos en paralelo.
Hace unos años salió el reporte de esta iniciativa de la nueva economía del clima, ¿no? Se llamó el primer reporte, muy importante y muy valioso, fue un mejor crecimiento para un mejor clima. Y una conclusión importante de ese reporte es que se reconoce que todos los países, independientemente de su nivel de ingreso que tengan o el nivel de desarrollo que tienen la oportunidad de generar un crecimiento económico duradero en el tiempo, sostenible, tomando en consideración los temas climáticos, ¿no? Y en ese sentido se reconoce la necesidad de que el modelo tiene que cambiar, no puede ser el mismo modelo de alta emisión y de distribución desigual de los recursos, sino tiene que ser un nuevo modelo de crecimiento económico, reconociendo que el momento para actuar es ahora, ¿no? Ya se están dando los cambios tecnológicos, ya se están dando los cambios estructurales, para que este cambio se dé, el capital necesario existe, hay recursos en los cuales hay que invertir en infraestructura que pueden ser usados que tienen que ser usados con este criterio, porque si se usa con el criterio anterior, entonces uno queda encapsulado en un sistema de altas emisiones. Y se reconoce también que se necesita un liderazgo político que lo lidere, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en este mismo reporte, que también es importante tener en cuenta, se reconoce como los 3 sistemas importantes sobre los cuales enfocarse, la importancia de las ciudades, ¿no? Y cómo cada vez más de la mitad de la población vive en ciudades, el uso de la tierra y la importancia que tiene tanto para generar la alimentación para los miles de millones de personas que somos en el mundo, como para mantener sistemas de bosques que regulen el clima, que capturen carbono, que nos aseguren el agua, etcétera. Y finalmente el sistema de energía, ¿no? Y estos 3 cruzados con temas de uso eficiente de los recursos, inversión inteligente en infraestructura y todo un proceso de innovación que en combinación nos dé estos nuevos modelos de economía. Ya entrando específicamente en las estrategias de desarrollo, habiendo tenido esto un poco como marco que nos permita. El concepto parte ya hace unos años por sus siglas en inglés, por el Low Emission Development Strategies, y era básicamente como desarrollo enfocado en emisión para mitigar las emisiones, ¿no? Donde el elemento central es el desarrollo, ¿no? Y eso es un poco el énfasis que yo quería dar. Las estrategias de desarrollo resiliente y bajo en emisiones tienen un componente de mitigación de emisiones, tienen un componente de adaptación, pero el central es el desarrollo, ¿no? Eso es lo que quiero lograr. Y volviendo a la pregunta inicial de cómo logramos desarrollo, mitigación y adaptación, buscamos combinar los 3. Ahora, suena sencillo, uno cuando lo ve diagramáticamente las 3 bolitas intersectándose, entonces sí suena lógico, ok, voy a lograr ese desarrollo combinando las 3. Pero la combinación de las 3 es una combinación compleja porque no significa que voy a hacer un borrón y cuenta nueva y empezar de cero en los esfuerzos que ya se están dando en el país de desarrollo, sino tengo que integrar todos los esfuerzos que ya existen en el país e incorporarle estas nuevas variables en la discusión. Yo quería usar este diagrama que se hizo como parte de un esfuerzo del proyecto Plan CC en Perú, porque creo que nos muestra claramente cómo tratar de intersectar, ¿no? Por un lado, las NDCs, que ya nos contó Oscar, son las contribuciones que ponen los países en la mesa frente al resto del mundo de las acciones que van a hacer para reducción de emisiones y adaptación, cómo eso se cruza con los objetivos de desarrollo sostenible que también los países se están comprometiendo a llevar adelante, y entiendo cuáles son esos puntos de encuentro para darle ese esfuerzo. En el caso de Perú, tenemos unas recomendaciones de la OECD para entrar a la OECD, que también hay que buscar cómo se cruza. Pero todo esto lo llevo a identificar cómo se cruza con mi plan estratégico de desarrollo nacional,
¿no? Entonces, este es el primer esfuerzo de mapeo de, ok, ¿qué tengo como país? ¿A qué me he comprometido? Y cómo todas estas acciones que yo tengo me apoyan en mis planes de desarrollo, es ese primer esfuerzo que uno tiene que hacer. Ahora no logro que esto avance. Ok. Si uno tiene que pensar cómo es el proceso para construir una LED, hay muchas recomendaciones, muchas iniciativas, muchas instituciones, muchas organizaciones han desarrollado recomendaciones de cuál es el proceso que un país debe seguir para construir una LED. No voy a entrar en estos detalles, solamente voy a presentar cuáles nosotros reconocemos como factores importantes para construir una LED, ¿no? Y el primer punto es tener un liderazgo político de alto nivel. Tiene que haber un empuje desde el nivel presidencia, desde el nivel ministerial, que reconozca la importancia de transversalizar este tema y que lo lidere. El segundo punto muy importante es tener una visión de largo plazo y que sea común a todos aquellos que participan en el proceso. El proceso debe ser participativo y se tienen que generar mecanismos de coordinación que coordine entre sectores, que coordine entre actores, que coordine entre niveles de gobierno, ¿no? La articulación entre el nivel nacional y las ciudades es muy importante. Y lo he resaltado porque para nosotros todo este tema termina siendo un nuevo sistema, una nueva forma de gobernanza, ¿no? La gobernanza para llevar adelante estrategias de desarrollo bajo emisiones es una gobernanza diferente, que implica todos unos procesos de coordinación y de participación de actores que son muy relevantes. Además necesitamos información relevante para toma de decisiones, necesitamos tener recursos y financiamiento y planes de inversión para llevar adelante las acciones, tenemos que saber identificar las barreras que hay que superar y las condiciones habilitantes para hacerlo. Y finalmente tenemos que tener mecanismos de transparencia que nos permite reportar lo que estamos haciendo y asimismo mecanismos de monitoreo, reporte y verificación claros. Solamente ya para terminar, sé que me estoy quedando sin tiempo y después en la sección de preguntas podemos ahondar de repente en algunos temas que he pasado un poco rápido, pero solamente mencionar que tenemos dos reportes con información del año pasado que hemos sacado dentro de la plataforma Let's LAC. Uno es el informe Let's LAC, que hace un análisis de cuál es la situación o los avances que tienen 17 países de la región en la formulación de estrategias y herramientas de política pública que permitan llevar adelante este desarrollo compatible con el clima. Y se reconoce en este esfuerzo que muchos de los países están avanzando en estos temas, ¿no? Ya mencionó Oscar, hay muchos países que tienen NAMAs, que si bien son herramientas puntuales, aportan en este camino hacia una transformación del desarrollo. Entonces, todos son piezas que pueden ir a... Hay otros países que están más avanzados y tienen sus estrategias de crecimiento verde, como tiene Colombia, tienen planes de desarrollo como Chile. Hay muchas iniciativas en la región que están permitiendo que se pudiera dar esta transformación. Y solo para terminar, un segundo reporte que tenemos que evaluó los mecanismos de coordinación interinstitucional para una política climática efectiva en Latinoamérica, que se hizo un poco en paralelo al informe Let's LAC. Identificaron 24 mecanismos de coordinación institucional dentro de los 16 países estudiados. Habían 24 mecanismos de coordinación, comisiones, mesas de trabajo, etcétera, de las cuales solamente 7 respondieron a la pregunta de representatividad, de que se hubiera tomado una consideración de género en su composición, ¿no? Incluso uno de estos mecanismos de coordinación respondió que estaba conformado únicamente por hombres, ¿no? Entonces, este es un análisis global, no era el foco principal del análisis, da pie para que próximos esfuerzos de este tipo pudieran ahondar en responder esta pregunta del webinar incluso, ¿no?
pero sí da para identificar estas limitaciones que se estarían teniendo en estos procesos y poder, por otro lado, reconocer también que iniciativas como la de GECO son muy relevantes en este momento, ¿no? Porque se ve la necesidad de que este tema se evidencie, tanto a nivel de la planificación y de la generación de todo el proceso, o de la planificación de las estrategias o de las NAMAs o de los INDCs, a nivel de esa conformación, pero también en la parte de la conceptualización de estas acciones, ¿no? Y qué consideraciones de género ya en la práctica y en la implementación se tendrían que estar teniendo. Entonces, antes de que me toquen la campanita, voy a parar ahí y me voy a quedar a disposición para ahondar en algún tema que sea necesario en las preguntas. Gracias, Aida. Y sí que vamos a ahondar en las preguntas, así que por favor continúen enviando sus mensajes, comentarios y preguntas para nuestros panelistas. Yo quisiera aprovechar para dar la bienvenida a Patricia Carrillo, quien es abogada con estudios de maestría en Derecho, Convención en Derecho Civil. Sé que Patricia también dice que es primero y fundamentalmente feminista, y creo que necesito decirlo porque si no lo digo yo, lo dice Ed. Desde 1985 se desempeñó en ONGs y derechos humanos, trabajando en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, el desarrollo de capacidades, la promoción de la ciudadanía y participación política de las mujeres, y la incorporación del enfoque de género en la gestión pública. En el sector público, Patricia ha ocupado el cargo de gerente de promoción de la mujer del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, PROMUDE. Ha formado parte del equipo de presupuesto por resultados del Ministerio de Economía y Finanzas, y ha sido directora general de la Mujer y directora general de transversalización del enfoque de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En la cooperación internacional se ha desempeñado como consultora de diversas agencias de cooperación, ONGs y organismos internacionales, y ha coordinado la línea estratégica de desarrollo de capacidades subnacionales, implementando el programa Pro Descentralización de USAID en 7 regiones y 536 municipalidades. Patricia ha sido uno de los motores realmente detrás del PAG-CC de Perú, y no se me ocurre quién más nos puede hacer esta presentación y enseñarnos el esfuerzo a nivel nacional que se hizo en el Perú, para que podamos aprender de cómo se puede llevar a la práctica una agenda de género en cambio climático. Patricia, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, ahora sí. Adelante, Patricia. Me salió un mensaje de como que el sonido recién se estaba reactivando. Bueno, gracias, buenos días a todas y todos. Voy a compartir con ustedes en estos minutos cómo fue la experiencia en el Perú para construir una acción multisectorial y articulada para enfrentar el cambio climático y la desigualdad de género a partir justamente de la elaboración del Plan de Acción en Género y Cambio Climático en nuestro país, en el Perú. Una primera cuestión que creo que es importante, y es que los antecedentes en los cuales se enmarcó este proceso fue justamente el compromiso en la COP20 de todos los estados parte para promover la equidad de género y lograr políticas que incluyan la participación de las mujeres, en el marco del cual el Estado peruano, en el marco de la COP20, también anunció su compromiso de desarrollar el Plan de Acción en Género y Cambio Climático. Hubieron algunas condiciones fundamentales para poder elaborar el Plan de Acción en Género y Cambio Climático. Uno primero fue el compromiso al más alto nivel. Tanto el ministro de Ambiente como la ministra de la Mujer tenían un compromiso muy fuerte con la elaboración de este plan.
También había institucionalidad en el Estado peruano que permitía esto, porque contábamos con 2 órganos rectores en la estructura de ambos ministerios, tanto la Dirección General de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género en el Ministerio de la Mujer. Contábamos también con políticas y planes nacionales que reconocían la relación entre género y cambio climático. Esto está de manera explícita en la Estrategia Nacional de Cambio Climático del Perú y también en el Plan Nacional de Igualdad de Género. Y bueno, y en base a esto es que también esos ministerios asignaron responsabilidades específicas en cada sector alojado en estas direcciones para liderar el proceso en ambos ministerios y obviamente contar con apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional y también con recursos propios de cada sector. Entonces, les voy a compartir. Tengo problemas para pasar ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Patricia. Tranquila. Ya. Lo que pasa es que estoy intentando pasar a la siguiente diapositiva, pero no me está obedeciendo esto. Voy a hacer a ver. Ok. Ya. Tenemos ahí rápidamente una línea de tiempo del proceso, en donde vemos que el 2015 fue todo este proceso de elaboración del documento de contexto y también fortalecer capacidades en género y cambio climático de todos los actores que iban a participar. Nos interesaba que esta sea una experiencia en donde se pueda comprometer la participación del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, productores agroecológicos, gremios, ONGs, cooperación internacional. Y esta participación se organizó en un primer taller de fortalecimiento de capacidades para ver los vínculos que había entre género y cambio climático, luego un taller nacional de elaboración del Plan de Acción en Género y Cambio Climático, y luego se hicieron 4 talleres macrorregionales para la revisión y validación del plan. Posteriormente a esto, se hizo toda una jornada para revisar e incorporar aportes con especialistas y sectores que tenían competencias en las áreas, en las 8 áreas que priorizó el plan y que más adelante se las voy a comentar. Una vez que este documento estuvo trabajado, se puso en consulta pública en diciembre del 2015 y luego, entre enero y abril del 2016, se pasó a la redacción final del Plan de Acción en Género y Cambio Climático. Voy a tener que volver a minimizar esto para poder, tengo problemitas para pasar, acá está, la diapositiva. Estamos entonces ahora, ¿qué pasó entre abril y julio del 2016? Se hizo una incidencia muy fuerte para poder lograr la aprobación del Plan de Acción en Género y Cambio Climático que se hizo a unos días del cambio de gobierno, porque en julio del 2016 comenzamos en el Perú con otro gobierno, un nuevo gobierno, y se nombraron nuevas directoras generales, tanto en la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, como en la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género en el Ministerio de la Mujer. En este año, y desde fines del año pasado, el Ministerio de Ambiente ha estado preocupado por elaborar pautas para implementar el Plan de Acción en Género y Cambio Climático. Porque este plan de acción ya es un mandato de intervención para los sectores, pero en el contexto de un cambio de gobierno era importante también comenzar a colocar el tema en la agenda nuevamente. Entonces, el Ministerio de Ambiente ha construido un documento al que se le va a llamar pautas para la implementación del Plan de Acción en Género y Cambio Climático. Este documento ha sido elaborado entre enero y marzo, está revisándose la versión final. Y posteriormente, los siguientes pasos que ya tendrían que hacerse ahora pronto es tomar una decisión sobre el mecanismo de implementación, porque si bien es cierto, el
el enfoque de género es responsabilidad, o en todo caso tiene la rectoría en el Ministerio de la Mujer, es una tarea cuya responsabilidad se encuentra en todo el Estado peruano. Y aquí ha habido una discusión que me parece importante compartir con ustedes, es que ¿quién va a liderar la implementación de este plan de acción? Entonces, quedó claro en las discusiones que era importante que sea liderada por el Ministerio del Ambiente con el apoyo del Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque el enfoque de género y la igualdad de género, si bien es cierto, tiene una rectoría específica en el Ministerio de la Mujer, es responsabilidad del conjunto del Estado peruano. Entonces, hay que definir muy claramente cuál es el mecanismo de implementación y seguimiento, donde ya quedó claro que lidera el Ministerio de Ambiente y acompaña y apoya y da soporte al Ministerio de la Mujer, y esto implica un conjunto de arreglos institucionales, constituir probablemente una comisión multisectorial o instalar esta responsabilidad dentro de otro mecanismo ya existente en el marco de la Estrategia Nacional del Cambio Climático, y pasar inmediatamente a implementar las acciones priorizadas por los sectores y por los gobiernos regionales que están en el plan de acción, pero que van a estar de alguna manera recogidas y priorizadas en estas pautas para la implementación del PAC-CC. Entonces, listo. Creo que aquí en este proceso ha sido fundamental entender que el cambio climático profundiza la desigualdad de género, que la desigualdad de género es un problema público y que al Estado le corresponde actuar en el marco de las políticas climáticas también para reducir la desigualdad de género, ¿no? Y en este proceso de elaboración, y que ustedes han visto en la línea de tiempo, comenzó el 2015, fue todo el 2015, se extendió hasta parte del 2016 y ahora en el 2017 requiere un esfuerzo para su implementación. Ha sido importante este reconocimiento de que la desigualdad de género está también asociada al cambio climático. El cambio climático genera un conjunto de situaciones en donde las desventajas se profundizan y las desventajas de género con mayor razón. Igualmente ha sido importante compartir con todas las personas que se han involucrado en este proceso, algunas con mayor conocimiento sobre género, otras con mayor conocimiento sobre cambio climático, intercambiar marcos conceptuales, marcos teóricos, información, conocimientos y políticas públicas respecto a estos dos grandes problemas, que la diferencia que existe entre hombres y mujeres, ¿no? Hay que reconocerla, pero no debe servir de base para la desigualdad. Y en ese sentido, las políticas y las decisiones que se orientan a revertir la desigualdad de género implican también la generación de condiciones para que mujeres y hombres puedan enfrentar los efectos del cambio climático en igualdad de condiciones, ¿no? Y que esto definitivamente pasa por no solamente valorar de la misma manera los aportes y los conocimientos y los roles que desempeñan hombres y mujeres en la sociedad, sino también que eso requiere justamente igualdad en la participación, igualdad en la toma de decisiones, igualdad en el acceso a los recursos, a todos los recursos, sean naturales, productivos, financieros, y especialmente en el caso de nuestro país, donde en las zonas rurales que están más desarticuladas, es necesario también que se acceda en igualdad de condiciones a capacitación, al reconocimiento de los saberes y a la posibilidad de tomar decisiones en aspectos que involucran la afectación de los medios de vida. Continúo. Disculpen. Sigo con algún, ya está. Entonces, ¿cuáles fueron los hitos fundamentales? Y aquí, de alguna manera, lo que voy a señalar está asociado a la línea de tiempo que les presenté inicialmente. Un hito fundamental fue elaborar un documento de contexto. Se hizo una revisión documental sobre las políticas públicas y las estrategias, tanto nacionales como sectoriales, que abordaban la acción del Estado frente a efectos del cambio climático y sus vínculos explícitos o implícitos con la desigualdad de género.
Entonces, toda esta revisión documental en la que nos apoyó UICN incluyó entrevistas a funcionarios y funcionarias públicas, y con este documento de contexto se comenzó a trabajar tanto el taller de fortalecimiento de capacidades, cuyo eje central era vincular género o desigualdad de género y cambio climático, y luego los talleres de elaboración del plan, los talleres de validación y un documento para poder culminar, digamos, con el documento que iba a pasar luego a hacer validado y trabajado como ya el documento final que tenía que ser aprobado por Consejo de Ministros. Este fue un proceso participativo en donde se involucró al Estado, a la sociedad civil y a la cooperación internacional. En el momento actual, y ya cerrando esta intervención, les hablaba yo que el Ministerio del Ambiente está interesado en elaborar unas pautas para la implementación del PAC-CC. Entonces, se ha hecho un análisis de la institucionalidad existente en este momento. Ya les comenté que ha habido cambios y se han podido identificar qué aspectos han sido claves para definir en qué sectores comenzamos a implementar el Plan de Acción en Género y Cambio Climático. También la identificación de las articulaciones fuertes entre las contribuciones nacionalmente determinadas y el Plan de Acción en Género y Cambio Climático, y identificar dentro del Plan de Acción en Género y Cambio Climático qué acciones pueden ser seleccionadas para implementarlas y que tengan una mayor vinculación con las contribuciones nacionales determinadas. Y obviamente comprende tanto la mitigación como la adaptación. Y ya terminando, las lecciones más importantes han sido que el proceso, que ha sido clave, vincular la relación entre género y cambio climático, ¿no? Y que el Plan de Acción en Género y Cambio Climático tenía que incorporar acciones y decisiones desde los sectores para que la acción climática pueda contribuir a la reducción de la desigualdad de género. También el valor de la participación ha sido fundamental porque permitió articular intereses, aportes y compromisos de representantes tanto del sector público como del sector privado, ONGs y organizaciones para implementar estas acciones. Y esto justamente, y la participación de las organizaciones mujeres indígenas ha permitido también que los roles y los aportes de las mujeres hayan podido ser incorporados en el plan. Cierro señalando simplemente que este plan tiene 8 áreas prioritarias: bosques, recursos hídricos, seguridad alimentaria, energía, residuos sólidos, educación, salud y bienestar y gestión del riesgo, las cuales están asociadas con un conjunto de acciones que se deben hacer desde diversos sectores del Estado peruano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Realmente es un proceso interesantísimo que ha llevado muchísimo tiempo y energía, y me parece que has hecho un esfuerzo maravilloso en resumirlo en tan poquitito tiempo, y espero que podamos discutirlo un poco más ahora que pasamos a la sección de preguntas. Quisiera arrancar tal vez con una comentario pregunta que nos han hecho llegar para Oscar. Oscar, un segundito para leerlo. Dice, definitivamente no es visible la equidad de género en las NAMAs. Creo que hay iniciativas que pueden servir para enfocar este esfuerzo, por ejemplo, en un programa de mujeres instaladoras de paneles solares y calentadores de aguas solares. Me parece que es muy factible demostrar los beneficios directamente. ¿Qué se está haciendo en países desarrollados, entre comillas, en cuanto a la implementación de medidas similares? Me parece que es básico identificarlo al ser determinante para implementar políticas desde el nivel presidente y Secretaría de Estado. Oscar, no sé si quieres responder al comentario y a la pregunta. Sí, claro. El punto que se plantea es un punto importante.
las NAMAs como nombre para acciones de mitigación climática que están apoyadas en la existencia de programas nacionales integrados, digamos, a las políticas y estrategias locales, pareciera, o me parece a mí, que deben nutrirse de la incorporación metodológica que se ha ido adquiriendo a nivel nacional y a nivel internacional sobre perspectivas de género en programas en el sector, por ejemplo, energía, donde es muy claro y es internacionalmente muy aceptado el enriquecimiento del diseño programático con las perspectivas del género. Y eso se ha dado principalmente, por ejemplo, en todo lo que son zonas rurales, en zonas periurbanas, a donde hay alineamientos de aprendizaje muy claros. ¿Qué viene de las consideraciones de integración de programas semejantes, digamos, que buscan la diseminación de algún tipo de tecnologías a nivel de países desarrollados? Bueno, la integración en la planificación de las acciones o que se integren a los usuarios y las usuarias. En la mayoría de los países desarrollados, esa integración está muy estructurada. ¿Por qué? Porque las empresas eléctricas o las empresas energéticas ya tienen unos niveles de información importantes sobre lo que es usos y accesos al uso de la energía. Yo pienso que en la mayoría de nuestros países en América Latina tenemos una incorporación gradual e importante que se va dando, que hay que visibilizar todavía más de metodologías de género, pero las NAMAs se pueden nutrir de incorporar en su diseño programático de esa multitud de aprendizajes que ya tenemos sobre metodologías de diseño programático con inclusión al tema. Gracias, Oscar. Y quiero retomar el tema de la generación de beneficios para la siguiente pregunta para Aida. Aida, en tu presentación hablaste del tema de cobeneficios y la pregunta es si pudieras ahondar un poco más en el tema de qué son cobeneficios, particularmente pensando en la diapositiva que pusiste de Perú, que me pareció a mí maravillosa, ¿no? De cómo diferentes elementos y compromisos de Perú se están alineando en la política de cambio climático. Y dentro de ese gran marco y el tema de beneficios, ¿cómo se podría tratar el tema de equidad de género? Si esa podría ser una entrada para tratar el tema en la región. ¿Aida? Sí, gracias. Efectivamente, el tema de cobeneficios es un gran tema. Y uno, depende de uno cómo lo quiera enfocar, ¿no? Si uno lo está viendo desde la perspectiva de una LED o incluso una NAMA, cuando uno está hablando de los cobeneficios son los beneficios adicionales a la mitigación, ¿no? Entonces, si yo estoy planteando acciones de mitigación relacionadas con energías renovables o relacionadas con cambio en tecnología de calderas, o etcétera, los cobeneficios son todos aquellos beneficios adicionales, como por ejemplo mejora de la calidad del aire, mejora en tema de ingresos, generación de empleo, todos aquellos beneficios que salen además de la mitigación. Entonces, cuando uno lo está viendo con los anteojos de mitigación, los cobeneficios nos sirven como argumentos para incorporar estas acciones dentro de los planes sectoriales o planes de desarrollo. Uno puede cambiarse los anteojos y ponerse los anteojos del desarrollo, y donde entonces los cobeneficios entran a ser la reducción de emisiones, ¿no? Que es algo que además ha pasado como
en muchos países que han tenido acciones de, por ejemplo, de promover energías renovables, ¿no? Como en el caso de Nicaragua o el caso de Uruguay, donde por motivos de seguridad energética, de diversificación de fuentes, etcétera, han promovido el uso de renovables y tienen una participación muy importante de renovables dentro de su matriz. Y después, el tema de reducción de emisiones ha sido un cobeneficio. Entonces, el uso del término de cobeneficio va a depender muchas veces de quién lo maneja. Efectivamente, en la gráfica de Perú, en esta gráfica no aparecen explícitamente los cobeneficios, pero esta gráfica es parte de un compendio o de una bitácora climática que ha sido recientemente publicada, donde parte de el ejercicio que se hizo fue el tema de identificar cuáles eran aquellos cobeneficios. Pero en alguna de las medidas, ¿no? El mensaje final es importante no perder de vista este tema de beneficios, porque muchas veces son el argumento que complementa, no estamos mitigando por mitigar, sino es el argumento que se asocia con estos otros objetivos que tenemos de desarrollo, ¿no? Y podemos ver con cuál objetivo de desarrollo sostenible se enlaza, cuáles son los impactos en salud, cuáles son los impactos en empleo, cuáles son los impactos en la economía, y todo eso entra dentro de cobeneficios. Y efectivamente es probablemente una puerta de entrada importante para el tema de incorporación del enfoque de género, ¿no? Y puede ser no sé si llamarlo cobeneficio per se, pero es como la misma noción que se podría estar manejando cuando uno esté evaluando las acciones de mitigación, ¿no? Ya con una perspectiva desde ese punto de vista. Perfecto, gracias. Patricia, tenemos una pregunta para vos y quisiera extenderla un poquito, porque la pregunta en sí dice que ¿quién da los fondos para la ejecución del PAC-CC? Y yo quisiera agregarle, si pudieras contarnos un poquitito más de cómo Perú se está alistando para entrarle de lleno a la implementación del PAC-CC. Ok, en relación a los recursos, el Plan de Acción en Género y Cambio Climático justamente buscaba que los sectores que participaron también en la elaboración pudieran comprometerse con acciones que de alguna manera ya estaban mapeadas como parte de cómo es que se enfrentaba el cambio climático desde la acción sectorial, pero también buscando vínculos con cómo a partir de esta acción se podrían reducir desigualdades de género. Entonces se buscó que en el proceso de elaboración del plan, los representantes y las representantes de los sectores fueran personas que tuvieran claridad respecto de cuáles son las intervenciones más importantes que de todas maneras tenían que desarrollarse en este periodo, en el periodo gubernamental presente y futuro. Entonces, en esa medida son acciones que están ya planificadas estratégicamente y que van a tener una planificación anual y por lo tanto cuentan con recursos ordinarios y en algunos casos también van a ser apoyadas con algunos proyectos financiados por la cooperación internacional. Entonces, ese fue un requisito, ¿no? Que puedan ser acciones que vayan a ser contempladas dentro de la acción del Estado peruano y que ya tuvieran recursos reservados para su financiamiento e implementación. Y en relación a cómo se está preparando ahora el Estado, es justamente a partir de este plan de implementación que se acaba de elaborar a través de estas pautas y que el Ministerio de Ambiente tiene que convocar al conjunto de sectores que están involucrados con cambio climático y también igualdad de género, y mirar, digamos, un set de acciones prioritarias que se han identificado y comenzar a construir equipos que puedan comenzar a desarrollar estas acciones. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con el Ministerio del Ambiente en este momento, digamos, previo de hacer las pautas,
en este momento ya no tengo ninguna vinculación, pero digamos que los siguientes pasos eran justamente aprobar el documento internamente y convocar ya a una instancia, a este mecanismo institucional para la implementación. Perfecto, muchas gracias. Aida, tengo otra pregunta para vos. Es bastante puntual. La pregunta es la siguiente. Que si sabes de acciones puntuales con enfoque de género en estrategias de desarrollo resiliente y bajo en emisiones en la región. ¿Ustedes desde Let's LAC han mapeado algún tipo de acciones de este tipo en la región? Sí, no tenemos nada, y era un poco lo que mencionaba en mis últimas diapositivas cuando les estaba mostrando las publicaciones. Cuando hemos hecho esa recopilación de información, no hemos incluido la variable de enfoque de género para hacerlo, ¿no? Y son como oportunidades de mejora como nuevos caminos. Sé que pueden haber esfuerzos en temas de agricultura climáticamente inteligente, en algunos casos de proyectos de energías en zonas rurales que hayan incorporado el tema de género. No los tengo yo ahorita en mi cabeza como para mencionarlos ahorita, ni una referencia de un documento cual mapear, pero sí creo que es una oportunidad para, en el próximo mapeo que hagamos para la generación del próximo Let's LAC, empezar a poder identificar esos casos, ¿no? Que sirvan además, que sirvan de lección para compartir para otros países. Pues muchas gracias. La verdad es que, bueno, yo que he podido trabajar y ver el trabajo que hacen ustedes más bien en Let's LAC, me llama poderosamente la atención que de las plataformas que existen de Let's GP, es en América Latina donde se ve que el tema, por lo menos a nivel de las reuniones regionales, está tomando un poco más de fuerza. Entonces, yo pues, estoy segura que próximamente van a poder hacer ese mapeo. Entonces, listo, nada más para decirles que van por buen camino. Me parece que como alguien que está por fuera, he visto que han ido creciendo en el tema y creando espacios y enhorabuena. Ojalá que también se pueda traducir en los reportes. Oscar, tengo una pregunta que era un comentario pregunta, pero voy a darte solo la pregunta. Que estaba acá. Ya la perdí. La pregunta estaba relacionada con la forma en cómo se le puede dar seguimiento al estatus país cuando estos se han comprometido a hacer un proceso específico de reducción de emisiones. Sí, en una de las filminas que yo presenté aparecen unos vínculos de las plataformas de acceso de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. En esos vínculos se puede estar viendo el estado de ratificación, se pueden accesar las contribuciones nacionales previstas que han hecho los países. Acá sí. Y ahí se puede ver el registro y se pueden accesar los documentos específicos de cada país. Con eso se ve la primera parte, que es el establecimiento de la intención o la aspiración de los países. Como todo dentro de la convención, el reporteo de las contribuciones climáticas previstas y determinadas se hace a través del reporte dentro de los reportes bianuales a la convención que tienen que hacer los países, que también tendrán
el punto de acceso en la plataforma de las Naciones Unidas. Y en relación a las NAMAs, existe un registro de NAMAs que también es accesible desde la ventana inicial de la Convención de Cambio Climático, a donde se puede trazar qué países y qué informaciones están dando los países sobre la implementación de estos distintos instrumentos. Perfecto, gracias, Oscar. Tengo una última pregunta, sé que ya estamos sobre tiempo. También la voy a resumir. Patricia, esta es para vos. Es un comentario acerca de la necesidad de salirnos, de utilizar sinónimos como género y mujer para que haya una efectiva transversalización de género, en vez de que esta sea, pues, estas palabras sean utilizadas de forma descontextualizada. Esta persona creo que le gustaría saber cuál fue la relación que se considera desde tu punto de vista más importante que lo encontraste entre el cambio climático y género al desarrollar el plan de acción climática en Perú. Okay. Sí, bueno, una primera cosa, creo que definitivamente en el proceso quedó muy claro que cuando hablamos de género estábamos hablando de relaciones entre mujeres y hombres, de relaciones en donde culturalmente la diferencia que existe y que se reconoce entre mujeres y hombres ha sido construida como una desigualdad. Entonces, cuando veíamos las afectaciones de los fenómenos climáticos respecto de los medios de vida de hombres y mujeres, decisiones sobre territorio, y se veía que justamente había el 50% de la población tenía muchas más dificultades para tomar decisiones y sobre todo para tomar decisiones cuando los recursos escaseaban o frente a una situación en donde se había, de un fenómeno climático había afectado su territorio. Ahí esa desigualdad existente de género era profundizada por los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, estas evidencias que se presentaron a lo largo del proceso a través de brechas de género, tanto globales como nacionales, nos han servido justamente para que quienes han participado se den cuenta de que, si bien es cierto, el cambio climático es un fenómeno que nos afecta a hombres y mujeres, no nos afecta de la misma manera. Entonces, que esa ha sido, digamos, la relación que se logró establecer en el proceso y que permitió que los y las participantes pudieran reconocer que cambio climático y desigualdad de género pueden ser abordados por las políticas climáticas, ¿no? Entonces, porque además creo que es importante señalar que cuando hablamos de género siempre encontramos resistencias, y por eso es que no hay, a veces, en los estudios y las evaluaciones no incorporan el enfoque de género, y por lo tanto no encontramos estas distinciones y estas diferencias, ¿no? Entonces, el plan de acción justamente lo que ha buscado es eso, ¿no? Generar respuestas desde el Estado para que la acción climática contribuya también a reducir las desigualdades de género. No sé si con eso respondí, Ana, tú me dirás. Sí, Patricia. Más que bien respondido. Y ya que te tengo en la línea y tenemos que ir cerrando el webinar, quería aprovechar para pedirte si podías compartir con nosotros, pero sobre todo con la audiencia, tu mensaje final. 1 o 2 oraciones de qué es lo que nos tenemos que llevar para la casa. Ok. La desigualdad de género existe y es un problema público, ¿no? Y tiene que ser abordada por las políticas climáticas. Creo que esta es una idea fuerza. Desigualdad de género es un problema público y tiene que ser resuelto también por la política pública.
y pasa por valorar y reconocer de la misma manera los aportes de hombres y mujeres y por asegurar igualdad en la participación y en la toma de decisiones, así como también al acceso a recursos y beneficios del desarrollo. Y quiero, Oscar, y es que tenemos que lograr también que las acciones sectoriales de transformación transformen también en esta respuesta frente al cambio climático las relaciones de desigualdad de género en nuestros países. Perfecto, gracias Patricia. Aida, tu mensaje en 2 oraciones, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos a la casa después de hoy? Sí, bueno, yo creo, para centrar mi mensaje en el tema de LEDs, ¿no? Que era un poco de lo que me habían pedido, reconocer que hay un sentido de urgencia de hacer esta transformación de la que estamos hablando, que además es el momento de hacerlo, que estamos en un proceso de cambio en muchos aspectos del desarrollo como de los países, y que entender que este es un nuevo camino para el desarrollo, que necesitamos nuevos sistemas de gobernanza, nuevas maneras de organizarnos, nuevas maneras de participación de actores en todo este proceso, ¿no? Y que en ese sentido el enfoque de género entra, ¿no? En este proceso de gobernanza, cómo incorporamos en todos estos procesos de toma de decisiones a las mujeres, el rol de las mujeres y las necesidades que tienen las mujeres. Eso por un lado. Perfecto, gracias. Y Oscar, ¿tu mensaje final para nuestra audiencia? Sí, yo diría que de lo conversado esta mañana, a mí me quedan dos cosas muy importantes. La primera es la importancia de continuar haciendo una incidencia para el alineamiento de las dimensiones de género en el contexto de los planes y actividades que hacemos y preparamos para enfrentar el tema del cambio climático. En el tema de las NDCs hay un espacio natural para buscar esos alineamientos y entonces creo que hay un nivel importante de incidencia y participación que se tiene que buscar ahí. En el otro nivel, que es en el de cómo ejecutamos planes, programas nacionales con componentes climáticas para hacer transformaciones y continuar mejorando nuestro desarrollo hacia la sostenibilidad. Creo que hay una urgencia y una necesidad de implementar programas y más programas con perspectivas de género. Creo que las NAMAs se beneficiarán de la introducción y el uso de una serie de metodologías y experiencias demostradas de la incorporación de las perspectivas de género y que eso van a ayudar a reducir los riesgos de implementación de programas. Y eso va a hacer que muchas de estas NAMAs puedan ser más atractivas para el fondeo internacional tan necesario y que la mayoría de estos programas están buscando. Entonces eso es muy pragmático y es otro nivel de acción al nivel programático de utilización de las lecciones aprendidas y de la claridad de cómo con perspectivas de género los programas se implementan mejor a través de una diversidad de sectores y de áreas de quehaceres. Ese sería mi mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Aida, Patricia, ha sido un gusto tenerlos con nosotros en este webinar. Yo creo que nos han quedado muy claros los conceptos de mitigación, tanto de NAMAs como de LEDs y el tipo de procesos que se pueden llevar a cabo si un país desea realmente transversalizar consideraciones de género en su agenda y en su hacer diario.
Quiero agradecer también a nuestra audiencia que ha estado con nosotros por más de hora y media. Realmente espero que hayan apreciado y aprovechado la conversación. Y quisiera también invitarles para nuestro próximo webinar, que será el jueves 18 de mayo a las 9 hora Centroamérica. El tema será género y proyectos de infraestructura energética. Entonces, por favor, márquenlo en su agenda. Y finalmente quisiera también agradecer a USAID por su apoyo financiero, hacer posible estas conversaciones y recordarles que tanto la grabación de este webinar como las presentaciones en versión PDF van a estar disponibles en nuestra página web muy pronto. Entonces, denos un par de horas y estaremos haciéndoles llegar la liga para que puedan acceder a esta información. De mi parte ha sido un gusto estar con ustedes hoy y espero que nos reencontremos el 18 de mayo. Muchísimas gracias y que pasen un buen día.